Hola comunidad ISIP. A continuación, te explicaremos cómo emplear las funciones de bases de datos, con criterios tabulados en Google Sheets. Calcularemos el sueldo total y la cantidad de abogados que residan en Breña, el sueldo promedio de los abogados o de los residentes del distrito de Breña, el sueldo máximo entre contadores y economistas y finalmente el sueldo mínimo considerando a aquellas personas que tengan entre 30 y 40 años, residan en el distrito de Breña y perciban un sueldo de como máximo 2.800 soles. O de aquellas personas que tengan entre 28 y 38 años, residan en La Molina y perciban un sueldo como mínimo de 3.000. Perfecto. Nos dirigimos a Google Sheets. El primer cálculo que vamos a realizar es con respecto al sueldo total de los abogados residentes en Breña. Ya tenemos tabulado nuestro criterio. Profesión abogado, distrito Breña. Cuando trabajamos criterios que hacen referencia a columnas diferentes, pues el criterio se va a colocar en columnas diferentes. Previamente ya se ha obtenido un filtro con aquellos registros que cumplen esta condición y se ha sumado el sueldo de esos registros filtros. Vamos a ver si coincide con el resultado que nos va a devolver B de suma. Función B de suma, tenemos aquí nuestra base de datos. El campo va a corresponder a el sueldo, entre comillas sueldo. Criterio, seleccionamos nuestros criterios, rango I1 hasta J2. Cerramos el paréntesis, enter. ¿El resultado es el mismo? Claro que sí. Reutilizamos esta lógica para el conteo. En lugar de B de suma, B de contara o B de contar. Y el resultado es 2, coincide, ya que tenemos dos registros que cumplen con esas condiciones. Así de sencillo. El siguiente cálculo es con respecto al sueldo promedio de los abogados o de los residentes del distrito de Breña. Entonces, en este caso tenemos una condición de tipo O, ya que el cálculo se debe efectuar a partir del sueldo de los abogados o si no, de todas las personas que residan en Breña. En este caso son dos condiciones que hacen referencia a características diferentes, a columnas diferentes, por lo que empleamos columnas diferentes, una para la profesión y otra para el distrito. Pero aquí tenemos algo diferente. ¿Por qué las condiciones no figuran en una misma fila? Porque cuando trabajamos con condiciones de tipo O, las condiciones deben encontrarse en filas diferentes. Bien, ya previamente se ha aplicado un filtro para aquellos registros que cumplan con esta condición y se ha promediado el valor del sueldo. Vamos a ver si coincide con el valor que nos va a devolver B de promedio. La base de datos es nuestra tabla informativa. Vamos a seleccionarla entonces. Luego el campo es el sueldo, entre comillas sueldo, y criterios, seleccionamos nuestros criterios N1 hasta O3. Cerramos el paréntesis, enter, tenemos el mismo resultado, por lo que la función B de promedio trabaja adecuadamente y nuestro criterio también es correcto, perfecto. En el siguiente caso nos solicitan el sueldo máximo entre contadores y economistas. La condición aquí aparentemente es de tipo I, pero en realidad que es de tipo O. ¿Por qué? Porque cada trabajador ejerce una sola profesión. Por ejemplo, Jessica es profesora, Luis es economista y Roberto es contador. Cada persona tiene una sola profesión, por lo que sería inadecuado decir que una persona tiene más de una profesión a la vez en la tabla informativa. Entonces, o bien es contador o bien es economista. La condición es de tipo O. Y brevemente mencionamos hace unos instantes que una condición de tipo O se coloca en diferentes filas. Muy bien.
Previamente filtramos los registros que cumplen con esta condición. Veamos qué pasa con la función BDMAX. La tabla de datos, seleccionamos nuestra tabla informativa. Luego el campo. El campo se refiere al sueldo. Podemos digitar entre comillas sueldo o podemos colocar un número que indica la posición de esta columna en la tabla de datos. Sueldo tiene la posición número 7. Colocamos el 7. Criterios. Seleccionamos nuestros criterios. Enter y observamos que el resultado coincide con el valor máximo identificado. Muy bien, vamos a continuar. El último caso es el más complejo. Mucha atención aquí. Se solicita el sueldo mínimo de aquellas personas que tengan entre 30 y 40, residan en Breña y perciban un sueldo de como máximo 2.800, o si no, de aquellas personas que tengan entre 28 y 38, residan en La Molina y perciban un sueldo como mínimo de 3.000. Aquí estamos trabajando con condiciones referentes a diferentes columnas, así que trabajamos con diferentes columnas: edad, distrito y sueldo. ¿Por qué colocamos edad dos veces? Porque estamos trabajando con una condición de tipo I al trabajar con un intervalo o un rango de edades mayor o igual a 30 y a la vez menor o igual que 40. Condición de tipo I. A la vez, la persona debe residir en Breña y a la vez un sueldo menor a 2.800. O si no, se debe cumplir la siguiente línea. La persona debe tener más de 28, menos de 38, a la vez también debe residir en La Molina y a la vez percibir un sueldo de más de 3.000. Utilizamos la función BDMIN. El rango o tabla de datos, seleccionamos nuestra tabla nuevamente. Campo, seleccionamos aquí la columna sueldo. Especificamos aquí que se trata del campo sueldo, colocamos el número 7. Criterios, vamos a seleccionar nuestros criterios. Enter. Y el valor coincide con el valor identificado en la tabla filtrada.